Buenas noches para todos. Me presento, yo soy Juliana Herrera Gil, soy la instructora que los acompañará en la transversal de formación de investigación. ¿Sí? Soy instructora del SENA nueva. Este año llegué en febrero. En esta ocasión los acompaño a ustedes en esta transversal. En otras acompaño a las técnicas en cuanto a contabilización de operaciones financieras y comerciales. Esto soy contadora pública, magíster en docencia, tengo 34 años de edad y pues estoy presta para servirles en lo que ustedes necesiten. ¿Listo? El día de hoy me confirman, si no me equivoco, el día de hoy es la primera vez que se ven conmigo, con la docente de formación. ¿Ustedes me corrigen, por favor? ¿O hasta hoy es la primera vez que se ven con el tema de investigación formativa? La primera vez. Listo, Primera vez. listo. Primera Entonces, vez. dice, ¿ustedes cuánto llevan en formación? ¿Cómo está cuánto llevan en la formación como ustedes? ¿En qué fase van? En la fase de Estamos terminando planeación. la fase 2. Ah, ok, listo. Entonces, ¿qué es lo que se busca con esta asignatura? ¿Sí? La idea es darles a ustedes unas pautas para empezar un proceso de investigación enfocado enfocado en lo que ustedes están, en la formación que ustedes están llevando a cabo. ¿Listo? La idea es que podamos llevar varias sesiones con el fin de darles toda la formación que se pueda realizar para que ustedes al final presenten su producto, que es una propuesta de investigación. ¿Listo? Entonces, vamos a iniciar. La idea es que ustedes pueden contactarse conmigo. La idea es que podamos, ustedes como bien saben, Sena Sofía está ahorita como en un proceso de mantenimiento de migración de plataforma. Entonces, la idea es que podamos, yo no tengo acceso todavía a la ficha de ustedes, pero cualquier inquietud, cualquier solicitud, ustedes la pueden manifestar por medio de la profe Natalia, por medio de mi persona, ¿sí? Para lo que ustedes lleguen a necesitar. ¿Listo? Entonces vamos a dar inicio a la sesión de hoy. Antes que nada voy a compartirles por el chat el link de asistencia para que por favor lo diligencien y voy a darles 2 minuticos para esto e iniciamos. ¿Listo? Va a iniciar con una actividad de Mentimeter para sondear qué es lo que ustedes piensan frente al proceso de esta transversal que se va a llevar a cabo. Listo, entonces por favor 2 minuticos para diligenciar asistencia e iniciamos. Por favor, cuando ustedes ya vayan terminando de diligenciar la asistencia, me ponen una manito arriba para yo saber las personas que hacen falta y continuar con la sesión. ¿Listo? 2 minuticos. ¿Dónde encontramos la asistencia? Encuentran en el chat, se las acabo de enviar al chat de Teams. Busca como un globito de una conversación, si estás desde el celular, aparecen unos iconos en la parte inferior, un icono que dice chat o un icono que es como un globito. Entonces en esa, ahí encuentras como tal el link que acabo de enviar, que es un formato de forms. ¿La encontraste? Sí, sí, ya, gracias. Listo, Wilmer. Listo, Diana, gracias. Gracias a los que me van confirmando. Juliana Gil, diga.
Juliana Herrera Gil. Ah, bueno, gracias. Vale. Listo. Listo, entonces vamos a dar inicio. La idea es que voy a compartirles un chat, a compartirles un link por el chat en el que ustedes van a ingresar a una aplicación que se llama Mentimeter, ¿sí? Cuando ustedes ingresen ahí, van a digitar el código que les voy a poner también en el chat. Entonces, cuando ustedes ingresan, les voy a compartir. Permítanme un momento. 2430-06-53. Listo. Voy a compartirles mi pantalla. Con la pantalla. Y aquí. Cuando ustedes ingresan al link que les acabo de enviar, ¿sí? De que dice https://www.mentimeter.com, les va a mostrar esta pantallita, ¿sí? En esta pantallita, aquí arriba hay algo que dice escribe el código para unirte a un Menti. En esta pantallita, en esta casillita que ustedes ven que estoy acá señalando con el cursor, van a ingresar el número que les pongo en el chat, que es 2430-0653. ¿Listo? Entonces ahí, cuando ya vayan a ingresar, hay una pregunta que ustedes deben responder con una palabra o lo quieran realizar. ¿Por qué es importante investigar? ¿Listo? Solamente esa pregunta es la que van a responder desde su conocimiento, desde las nociones que tengan, desde las ideas que tengan, van a responder por qué es importante investigar. ¿Listo? Entonces, no veo gente que esté conectada, no sé si ya pudieron ingresar al Mentimeter. Por favor, me confirman. Listo, Jenny, gracias por la confirmación. ¿Ya se pudieron unir? Por favor, me contestan. me aparece, hola, profe, dice Hola, que, Anita. bueno, me aparece la pregunta y como tres opciones para poner palabras. ¿Es una palabra la que tengo que poner? Sí, una palabra o si lo quieres resumir en una frase, lo puedes hacer. Ok. Listo. Entonces aquí ya empiezan a aparecer las respuestas de ustedes. Entonces, ¿por qué es importante investigar? Entender, credibilidad, conocimiento, ¿sí? Estamos conectados 8, me deben aparecer 7 respuestas. ¿Listo? 7 respuestas. Conocimiento, innovación, entender, mejorar, avanzar. 6. Hace falta una persona por responder. ¿Listo? Qué pena. Es que hay que ingresarle un código, diga, pero pues no. Sí, el código se los compartiré en el chat. Igual te lo doy por este medio. El código es 2430-0653. ¿Listo?
Ahora sí, 3, 4, 5, 6. Si ustedes quieren poner más palabras, más respuestas, lo pueden realizar. ¿Listo? Si a ustedes se les viene a la cabeza alguna idea más, alguna palabra más de por qué es importante investigar, lo pueden realizar. ¿Listo? Listo, entonces dice memorización, creatividad, conocimiento, innovación, entender, mejorar, avanzar, credibilidad, pensamiento crítico y objetividad. Listo. Entonces vamos a abrir micrófonos. La persona que contestó memorización, ¿por qué contestaste memorización? ¿Por qué relacionas investigar con memorización? Buenas noches, profe. Porque Diana, a ¿cómo medida estás? que nosotros investigamos algo, siempre se nos va quedando en la memoria y uno va investigando y eso le ayuda a que de igual forma no se nos olviden ciertos, ciertos conceptos que ya hemos memorizado. Ok, listo, Diana. Listo, muchísimas gracias. Ángela, ¿cuál fue tu palabra? ¿Con qué palabra relacionaste investigar? Bueno, yo escribí 3. Ok, Bueno, escribí mejorar porque, bueno, sí. siempre en un proyecto de investigación, sea del área que sea, pues uno siempre intenta con el conocimiento que uno tiene o con la información que uno tiene, pues aprender más para ser mejor Ujú. en el área, ¿cierto? Siempre uno investiga para, y entonces la otra palabra que puse fue creo que avanzar, ¿sí? Para uno avanzar y asimismo innovar Ok, porque es que uno hace investigación en todas las áreas, ya sea tecnología, salud, y todo es en pro de ser mejores cada día, y sacar ok, nuevas tecnologías, bueno, eso. ok, listo, Ángela, muchas gracias. Wilber, ¿cuál palabra pusiste tú? Qué pena. Pero pues para serle sincera, pues no di porque estuve intentando, pero pues no di. Pero no sé si ahí, ahí me parece que la palabra de detalles, ¿no? Para mí eso es una palabra muy importante, digamos, en una investigación, porque los detalles en una investigación son como la solución, digamos, a algún problema, digamos, a algo que uno quiere investigar, ¿no? Que quiere llegar como al punto, ¿no? Entonces, pues, en sí no puse, pero pues diría que si está la palabra detalle, esa la relacionaría bastante con investigación. Ok, listo, Wilber, muchas gracias. Jenny, Buenas noches. ¿cómo estás? Bien, gracias. Yo creo que la palabra conocimiento, porque me parece que la investigación pues genera conocimiento de algo que desconocemos. Ok, muchas gracias. Santiago, Buenas noches, profe. Yo la palabra que puse fue entender. Investigar nos sirve para entender muchas cosas, lo que queramos aprender, el tema que estemos buscando. Siempre es como una retroalimentación. muy bien, Santi, gracias. Lina, Buenas noches. Para mí la palabra es credibilidad, pues ya porque nos da como una base más sólida para, digamos, tener argumentos en la manera, digamos, de expresar un tema, de sentirnos seguros con lo que estamos diciendo. Pues para mí, digamos que eso crea credibilidad en nuestras palabras. muy bien, muy bien. Y Karina, cuéntanos cuál fue tu palabra.
Buenas noches. Mi palabra fue objetividad. ¿Por qué? Porque pues antes de iniciar la investigación, nuestro objetivo va a ser como el tema, lo que se quiere lograr. Entonces es muy importante el tener objetivos claros, una meta clara para poder tener una investigación, por decirlo así, al 100% o como se quiere lograr. Ok, listo, muchas gracias por su participación. Todas las palabras van enfocadas a investigar, ¿sí? Todas las palabras que ustedes compartieron, van enfocadas a definir la importancia de la investigación. ¿Listo? Entonces, en este momento voy a compartir la presentación. Permítanme. Ya. Entonces, ¿cuál es la idea de esta transversal? Entonces, como resultados de aprendizaje, obviamente la idea es que ustedes tengan la capacidad de analizar un contexto productivo, obviamente enfocado en lo que ustedes están, en lo que ustedes están formando, según las características y las necesidades de ese mismo contexto. ¿Listo? Un segundo resultado de aprendizaje es estructurar el proyecto que ustedes van a presentar de acuerdo a los criterios de investigación que se dan, no solamente en el material que ustedes tienen disponible para consultar, sino también en estas sesiones en las que se les va a suministrar las herramientas suficientes para analizar esos criterios de investigación. ¿Listo? De la misma manera, que puedan argumentar esos aspectos no solamente a nivel de lo que yo pienso, sino que ustedes lo puedan fundamentar en una teoría, ¿sí? En algo que ya se haya investigado con anterioridad, en la que se utilicen unos referentes tanto nacionales o internacionales. Esto es como un arte de, un estado del arte, ¿sí? Proponer de esa misma investigación que ustedes propongan una solución a las necesidades que ustedes puedan evidenciar, a las necesidades que vean a su alrededor en la sociedad y que puedan tener énfasis y enfoque según esos resultados de la investigación que ustedes van a realizar. Obviamente hay unos saberes, unos conceptos y unos principios que se tienen que abordar, que muchas veces las sesiones no son suficientes o no son las pertinentes para que de pronto ustedes puedan abordar todos los saberes, todos los conceptos y los principios que se necesitan desarrollar en un proceso de investigación, pero que sí tengan ciertos conceptos claros, que tengan las perspectivas, la importancia de por qué investigar, los conceptos, los enfoques, las metodologías, los métodos, que tengan muy claro y que salgan con la idea de acá de cómo llevar a cabo una adecuada investigación, ¿sí? Entonces, en esta transversal de fundamentos de investigación hay un objetivo principal, ¿sí? Entonces, la idea es que ustedes, después de esta formación, logren desarrollar no solamente capacidades, como lo veíamos, teóricas, sino que también ustedes puedan llegar al punto de poder argumentar, de poder proponer e interpretar eh, a partir de esa estructura del proyecto que ustedes van a proponer, de acuerdo a todos los principios y los métodos sistemáticos que se les va a dar en este proceso, ¿sí? Entonces, la idea es que por medio de esta transversal ustedes puedan plantear un proyecto, estructurar un proyecto de investigación y que de esta misma manera puedan dar una solución a una problemática que ustedes logren identificar en su contexto. ¿Sí? Puede ser social, puede ser productivo, puede ser económico, puede ser en cualquier tipo de contexto. Entonces, ese es el fundamento principal o ese es el objetivo principal de esta transversal, que es fundamentos de investigación, ¿sí? Que ustedes se vayan con una base de cómo se debe investigar, de qué es lo que se debe investigar, qué se debe hacer para llevar a cabo de manera adecuada todo un proceso de investigación que nos arroje unos resultados después de un proceso larguísimo de investigación. ¿Listo? Entonces, acá la pregunta de por qué investigar. Voy a tratar de enfrentar esto. Listo. ¿Por qué investigar? Entonces, normalmente la investigación, hay muchas personas que le tienen, diciéndolo de manera coloquial, pereza a la investigación, porque sienten que cuando se investiga es un proceso arduo, es un proceso cansón, es un proceso que normalmente nos va a llevar mucho tiempo y los resultados, para obtener esos resultados es difícil. Entonces, normalmente la investigación siempre va a ser
el punto central, ¿sí? El punto álgido de todo proceso lo mencionaban ustedes ahorita, de innovación, de creación. Entonces, cuando nosotros investigamos, normalmente formamos ese pensamiento creativo como seres humanos, como estos humanos que tienen la capacidad de pensar, la capacidad de dar distintas soluciones a distintos problemas. Eso se llama capacidad de resolución de problemas en cualquier ámbito. No solo, si ustedes se dan cuenta, no solamente en nuestra vida personal, en nuestro diario vivir se presentan problemas, ¿sí? También está en el trabajo, en lo que estamos estudiando, en nuestra relación de pareja, en nuestra relación de papá, mamá, papá, hijos. Entonces, en todo está implícito el que tengamos esa capacidad de resolución de problemas. Entonces, cuando nosotros, cuando nosotros como CENA estamos tratando de formar aprendices que tengan ese don de investigación, es porque se necesita que haya gente competitiva en un mundo laboral, que puedan identificar de cierta manera las oportunidades que les brinda a ustedes un ámbito laboral y que de esta manera se puedan desarrollar no solamente habilidades técnicas, sino también habilidades del pensamiento que les permita a ustedes de cierta manera orientar hacia unas nuevas perspectivas lo que ustedes quisieran lograr. Entonces, normalmente cuando hablamos de investigación, estamos hablando de que es una herramienta que nos va a ayudar como seres humanos al desarrollo de habilidades para la solución de problemas de una manera creativa. ¿Listo? Entonces, en el proyecto de investigación, obviamente, hay un conjunto de ideas, ¿sí? Cuando uno dice, voy a investigar algo, entonces lo primero que uno tiene que hacer es organizar las ideas, planificarlas de una manera en que yo diga, yo organizo mis ideas, yo organizo todo lo que se está pasando por mi cabeza, qué es lo que yo quisiera dar solución, qué es lo que yo quisiera ofrecer a mi comunidad, qué es lo que yo quisiera ofrecer, ¿por qué no a mi familia, a mi barrio, a mi país? Entonces, ¿qué es lo que yo identifico como una necesidad en un periodo establecido? Puede ser años, meses, bimestres, semestres, pero la idea es que, ¿qué es lo que cuál es la necesidad que yo me planteo, cuál es la necesidad que yo observo? Y puedo identificar un periodo de tiempo establecido para decir, este proyecto se va a gastar este tiempo en hacer todo el proceso de un enfoque metodológico para alcanzar los objetivos que yo me planteo, ¿sí? Entonces, en un proyecto de investigación, normalmente todos los que investigan siempre investigan a raíz de un problema, ¿sí? Entonces hay un problema que quieren dar solución a ese problema. Entonces se plantean una pregunta. A partir de esa pregunta en la que se va a generar un problema, entonces arranca el proceso de investigación. Entonces, cuando hablamos de pregunta problematizadora o de pregunta de investigación, estamos dando el inicio de un proyecto de investigación, ¿sí? Entonces, debe ser desarrollado durante todo el proyecto. Entonces, obviamente, todo lo que yo haga en un proyecto de investigación, en mi proceso de investigación, va enfocado y va en pro de responder esa pregunta, de dar una respuesta a esa pregunta, sea positiva, sea negativa, sea que yo pueda solucionar el problema, definitivamente diga, después de este proceso de investigación, definitivamente mi problema no tiene una solución. Entonces, pero podrían haber, si yo contara con ciertas herramientas, podría dar solución a este problema como tal. Entonces, normalmente esa pregunta problematizadora siempre debe estar en el proceso del desarrollo del proyecto de investigación. Entonces, siempre se deben identificar que en un proyecto de investigación hay unas etapas y que todo va a depender de cómo como investigador yo aborde esas etapas, ¿sí? Entonces, el éxito del proyecto de investigación siempre va a depender de que se haga una buena planeación. Entonces, por eso es importante que nosotros y que ustedes en este proceso de su formación de esta transversal reconozcan cuáles son las etapas que conforman un proyecto de investigación. Entonces, así, por abordar así por el momento, ¿cuáles creen ustedes que son las etapas de investigación?
¿Qué creen ustedes que se debe llevar a cabo para un proceso de investigación o un proyecto de investigación? El tema, lo que se quiere investigar. Karina, el tema. Ujú. ¿Quién más? ¿Nadie más? No La me Tal digan vez, que me metodología durmieron. que se utilizará. Metodología. Ujú. ¿Qué más? Y no, y aparte, dentro del tema debe haber, creo yo que una pregunta problema, ¿sí? O sea, algo, el punto específico de ese tema que se quiera investigar. ¿De dónde voy a arrancar yo? Ujú. Listo. Entonces vuelvo a la presentación. Cuando nosotros hablamos de las etapas de la investigación, estamos hablando de cómo queremos llevar a cabo esa preparación o esas etapas específicas. Entonces, en la etapa de investigación hay preparación de la investigación, ejecución de la investigación, procesamiento de la información y redacción de informes. ¿Sí? En esa redacción de informes, pues ya obviamente va todo el resultado de mi investigación. Entonces, cuando la primera etapa importante es la preparación de la investigación, ¿cómo me voy a preparar yo? ¿Cómo voy a delimitar el tema? Normalmente cuando el gran error que se hace cuando se quiere investigar es que lo que queremos es abordar a grandes escalas. Entonces, el primer paso para investigar es delimitar el tema, es decir, entre más pequeño esté a mi alrededor, a mi alcance, es mucho más fácil investigar. No es lo mismo, yo supongo que ustedes están ubicados en distintas regiones del país, no es lo mismo que yo diga, quiero investigar cuántos niños se acuestan sin comer en la ciudad de Bogotá. Aquí yo diga, quiero averiguar cuántos niños se acuestan sin comer en la región pacífica, ¿sí? Entre yo más delimite el tema, es decir, entre lo tomo un tema y lo delimite, es decir, que esté más a mi alcance, es mucho más fácil preparar el tema de la investigación, ¿sí? Segundo, revisión de información previa. ¿Qué información tengo yo respecto a ese tema que escogí? Entonces, ¿qué información tengo por acá? ¿Qué conocimiento? ¿Qué información tengo a mi alcance? ¿Qué bibliotecas me pueden prestar la información? Si es respecto a una empresa, qué empresas tengo yo a mi alrededor que yo pueda investigar, qué personal o qué profesional tengo yo a mi alrededor que me pueda dar información respecto al tema que yo escogí. ¿Listo? Como tercera parte de la etapa de preparación de la investigación encontramos la determinación del diseño teórico. Entonces, ¿cómo voy a llevar a cabo todo el estudio del arte para determinar esa teoría que yo quiero llevar a cabo a partir de mi tema? ¿Listo? Y una elaboración del proyecto de investigación. Entonces, lo principal es empezar a pensar cuál va a ser mi tema, cuál va a ser mi tema del proceso de investigación. Como segunda etapa, encontramos la ejecución de la investigación. Entonces, en esta etapa se va a llevar a cabo todo el proceso de los métodos de recolección de información y esto se hace con la finalidad de responder esa pregunta que yo me planteé en un momento. Entonces, esos métodos de recolección de información, entonces, si yo lo hago a partir de una entrevista, si yo lo hago a partir de un cuestionario, si yo lo hago a partir de un debate, de un focus group en donde estén reunidas muchas personas y les pueda hablar del tema de mi problema de investigación. ¿Listo? Una tercera etapa de investigación es el procesamiento de la información. Entonces, ¿cómo yo voy a procesar la información que recolecté, que llevé en esa ejecución de la investigación y poder integrar no solo la información que conseguí, sino también qué tan valiosa es la información que yo conseguí y qué tan valiosa es y qué me aporta para mi investigación? Entonces, normalmente acá en este proceso, procesamiento de la información, se lleva a cabo todo el proceso de cuantificación, de cualificación, de cómo interpreto yo la información que recogí, de cómo valoro esa información y a partir de este proceso de la información, pues entro a una redacción de informes, que es donde se muestra y se recoge, se reúne todo el trabajo del resultado de la investigación. Entonces, obviamente, yo no puedo gastarme todo un proceso
en mis resultados, ¿sí? O sea, cuando hablo de todo un proceso es un tiempo en donde yo solo hablé de mis resultados, porque en una etapa, en las etapas de investigación, yo tengo que mostrar cada una de las etapas de manera concisa, pero concreta. Entonces tiene que ser concreta, concisa y muy clara. Tiene que ser muy breve y precisa. Tengo que decir, esta fue mi pregunta, estos fueron mis objetivos, esta fue la información que yo recolecté, esto es lo que ya había respecto a la investigación, otros tipos de estudios que se relacionan con mi investigación y estos son mis resultados. Por tanto, la pregunta, la respuesta a la pregunta que yo planteé está. ¿Listo? Entonces, esas son las etapas que se llevan a cabo en un proceso de investigación. ¿Listo? Cuando nosotros hablamos del tema o de la idea de investigación, normalmente ustedes que van a llevar este proceso, la motivación de ustedes debe ser profundizar en una temática específica, en cómo se va a identificar una necesidad o un problema o cómo voy a dar una solución a dicho problema que se encuentre en un campo de mi conocimiento, ¿sí? Ustedes, ¿cómo se llama el tecnólogo que están cursando? Cuéntenme. Desarrollo Desarrollo publicitario. publicitario. Desarrollo publicitario. Entonces, el tema específico de conocimiento de ustedes va a ser desarrollo publicitario. Entonces, aquí como para que vayan haciéndose una idea. El tema, la idea de investigación va a ir enfocado a la formación que ustedes están llevando en este momento, que están llevando a cabo. Entonces, la idea es que ese desarrollo publicitario ustedes vayan mirando qué necesidad, qué problema hay en un campo de desarrollo publicitario, qué problemas hay para los profesionales o para las empresas o para las personas que usan publicidad de una manera incorrecta. Entonces, ahí es donde ustedes van empezando a tener la idea de investigación. Entonces, ¿qué es lo que yo veo como tecnólogo en desarrollo publicitario que genere para mí una necesidad o que genere para el campo del desarrollo publicitario una necesidad o un problema al cual yo puedo dar una solución o puedo resolver? ¿Por qué? Porque tengo ese campo de conocimiento, porque tengo ese conocimiento y aparte de eso, porque aparte del conocimiento estoy haciendo una formación y estoy haciendo un proyecto de investigación en el que voy a emplear paso a paso cada una de las etapas y cada uno del paso a seguir para poder resolver ese problema o esa necesidad de la cual yo formulé una pregunta que puede resolverle la vida a muchos que están en el mismo campo de conocimiento en el que ustedes están. ¿Listo? Entonces, esa característica es importante. Los temas e ideas de investigación formativa es importante porque lo que ustedes van a tratar de hacer es brindar respuestas a las necesidades que tienen los profesionales de su misma área o las empresas que ya tienen, las personas que ya tienen empresa formada de diseño publicitario, ¿sí? Entonces lo que ustedes van a buscar es dar una respuesta a una necesidad específica después de hacer un estudio de un contexto social, de un contexto productivo, obviamente desde su campo tecnológico. ¿Listo? Entonces, normalmente uno puede tener un tema y puede tener una idea. Entonces, la diferencia entre el tema y la idea es que cuando yo tengo un tema, el tema es muy amplio, sí, es muy amplio lo que yo les decía, entre uno más trata de abordar, dentro de un tema yo puedo encontrar subtemas y dentro de los subtemas puedo encontrar subtemas. Entonces la idea es que el tema es algo muy amplio, es algo que se puede dar en distintas y en múltiples dimensiones y que a partir de este tema se concretan ideas que van a permitir que ustedes profundicen en el desarrollo de la investigación. Entonces yo podría decir, el tema, desarrollo publicitario, una idea, ¿por qué utilizan la publicidad como parte engañosa para vender algún tipo de producto? Sí, entonces son ideas que ustedes van a empezar a pensar, van a decir, bueno, yo creo que podría irme hacia una necesidad o hacia un problema de mi área, de mi conocimiento y poder
empezar todo un proceso investigativo que obviamente voy a requerir de información primaria, de información secundaria o de información que a mí me permita ver otros estudios que hayan tratado también de investigar lo mismo que yo quiero investigar o hayan tratado de solucionar lo mismo que yo quiero solucionar. ¿Hay alguna duda o pregunta hasta el momento, mis queridos aprendices? No, señora. Listo, listo, Karina. Usuarios conocidos, no sé quién sería. Bueno, era Lina, creo. Se le iba a apagar el celular. Igual, Lina, la clase queda grabada por si acaso. Yo después le paso el link a Natalia, porque como yo no tengo acceso a la plataforma, porque como hasta hace 2 semanas me asignaron con ustedes. Entonces, y como Sena Sofía no está funcionando, está en el proceso de migración, pues no me podían relacionar de una vez con la ficha. Entonces, todos mis comunicados van a llegar a partir de la profe Natalia para que estén pendientes, ¿listo? Por si acaso. Listo, entonces. Si yo presento esto así, ¿ustedes lo ven muy pequeñito o lo ven apenas? Se ve muy pequeño. Listo, entonces voy a tratar de agrandar la pantalla. Listo. Cuando nosotros hacemos una investigación, necesitamos saber cuáles son los enfoques de la investigación. Cuando ustedes relacionen el enfoque, lo que tienen que pensar e interiorizar es cuál es la forma metodológica de cómo se va a abordar esa idea de investigación y cómo a partir de esa forma metodológica voy a dar respuesta a la pregunta de investigación. Entonces, normalmente ese enfoque es cuál es la estrategia que yo voy a utilizar y que creo pertinente para poder dar respuesta a mi pregunta. Entonces, los enfoques pueden ser de carácter cualitativo, cuantitativo o mixto. Entonces, cada uno de estos enfoques tienen unas características y unas finalidades, dependiendo de qué es lo que yo quiero, cuáles son los resultados que yo pretendo obtener y que pretendo mostrar ante un jurado de proyecto de investigación. Entonces, dependiendo del tipo de pregunta, uno dice, bueno, yo creo que mi enfoque de investigación puede ser más cualitativo o puede ser más cuantitativo o puede ser puede ser una mezcla de quali y de quanti, y que se genera un enfoque de investigación mixto. ¿Listo? Entonces, los enfoques de investigación, normalmente, cuando hablamos del enfoque cualitativo, es algo más interpretativo, ¿sí? Es algo más de que después de que yo pueda describir los fenómenos, las cualidades, los problemas, la situación de mi problema, puedo utilizar algunos datos para poder interpretar eh, el problema que estoy llevando acá, ¿sí? Es algo como más deductivo, como decir, yo creo que si más empresas utilizaran una propaganda fiel y real, muchas personas o muchos consumidores estarían más contentos con lo que compran según su campaña publicitaria. ¿Sí? Es algo que yo creería que podría pasar después de estudiar los fenómenos, después de estudiar las cualidades, después de estudiar los comportamientos de alguien, puedo utilizar algunos datos para decir, mi enfoque de investigación va a ser cualitativo, que está basado en interpretar las actitudes o los resultados o la percepción de alguien o de algo. ¿Listo? Cuando nosotros hablamos de un enfoque cuantitativo, estamos hablando de que esto se mide, ¿sí? Normalmente, muchas veces en investigación, eh, las personas que son de carácter cualitativo y las personas que son de carácter cuantitativo suelen chocar. Muchas veces dicen que la investigación cualitativa y cuantitativa no van de la mano. ¿Por qué? Porque lo quali no se puede medir, lo cuanti sí, lo cuantitativo se puede medir porque a partir de unos datos yo cuantifico, yo grafico, yo diseño, yo doy fórmulas, yo doy datos en los que digo, del 100% de las personas encuestadas, el 50% dijeron esto, ¿sí? Pero en una quali puede ser
Unas personas dijeron que no les gustaba la publicidad que hacían porque era engañosa. Entonces yo creo que el problema es ese, ¿sí? Entonces en quali es diferente interpretar, en quanti es diferente medir, ¿sí? Cuando hay un enfoque de investigación cuantitativo, normalmente dicen que hay más seguridad porque se cuantifica a partir de herramientas estadísticas, de estadística básica descriptiva y de las matemáticas. Como ustedes saben, matemáticas, estadística van de la mano y que son exactas, ¿sí? Que no hay equivocación en un enfoque de investigación cuantitativo porque tengo unos datos, tengo unas herramientas estadísticas y matemáticas, las cuales me arrojan un resultado. ¿Listo? Y también hay personas que pueden utilizar enfoques de investigación tanto quali como quanti. Entonces, aquí se mezcla la investigación de la interpretación y la investigación de la medición. ¿Listo? Tenemos que pasar obviamente al problema y la pregunta de investigación. Entonces, normalmente nosotros siempre hablamos de problema cuando encontramos algo que no funciona, cuando encontramos algo que tiene una falla, que tiene deficiencias o que genera un problema para una población, tal vez en términos de tiempo, de espacio, de sociedad, de comunidad. Entonces, normalmente todo proyecto de investigación, los grandes científicos que ustedes han escuchado, los grandes científicos que han resuelto grandes problemas, que han encontrado curas para muchas enfermedades, surge a partir de un problema, de una necesidad identificada. ¿Qué pasó en el momento de la pandemia? Entonces, obviamente como que nosotros estábamos cada uno en su mundo, se declaró la pandemia, entonces, Dios mío, pasó una pandemia, necesitamos dar una solución a un problema. Entonces, ¿qué pasó? Muchos laboratorios empezaron en un proceso de investigación, en prueba y error, en saber cómo encontrar la cura, en saber cómo solventar y dar una solución a este problema de pandemia. Entonces, todo surge a partir de un problema o de una necesidad que se identifica. La necesidad o el problema puede ser personal o puede ser colectivo, puede ser del común. Entonces puede ser que me beneficie a mí solamente o puede ser que beneficie a todo un colectivo. ¿Listo? Entonces normalmente el problema o la necesidad identificada siempre va a tener una característica enfocada en ese proyecto de investigación, que es que el problema siempre se debe plantear como una pregunta de investigación. Y esa pregunta debe ser resuelta al final con todo el proceso del desarrollo de la investigación. Entonces, ¿por qué se dio el COVID-19? Entonces, muchos dicen que fue malas prácticas de países orientales, que fue castigo divino, que la ciencia, sí, hay muchas teorías y realmente al día de hoy uno no sabría decir qué fue lo que pasó, por qué se generó esta pandemia, por qué la pandemia nos llevó a un riesgo de todos, pero lo que sí logró es que se unieran muchas personas y lograran plantearse a partir de esa pregunta una posible solución que diera la respuesta, tal vez no la respuesta de por qué se generó, pero sí una posible solución para que todos, el común colectivo, se beneficiara de esa investigación y de ese resultado de investigación. Entonces, ustedes deben tener en cuenta que su pregunta de investigación siempre tiene que partir de un problema o de una necesidad que ustedes identifiquen, en este caso, en su campo de conocimiento, que es el desarrollo publicitario. ¿Sí? Puede ser para ustedes como aprendices, para la industria de publicidad, para los empleados de la publicidad, para los que consumen esa publicidad. Ustedes pueden ir pensando cuál es la necesidad que ustedes pueden identificar en este campo de conocimiento. ¿Listo? Entonces, normalmente la pregunta de investigación debe tener unas características, ¿sí? Y esas características deben determinar cuál es el tema que van a abordar y si ustedes tienen realmente el alcance para poder abordar esa pregunta. Lo que yo les decía, no es lo mismo que a alguno de ustedes les noté acento paisa.
No es lo mismo decir, venga, investigue aquí en Bogotá, investigue empresas de publicidad en Medellín, o según la región o la ciudad donde ustedes se encuentren. Es determinar el alcance. Yo no voy a plantear una pregunta que no esté a mi alcance. Yo no puedo decir, no, es que quiero investigar las empresas de publicidad que hay en Bogotá, pero yo vivo en Medellín. No es viable determinar un alcance que esté muy lejos de mí, ¿sí? Entonces es importante determinar el alcance, identificar el problema, reconocer esa población a la cual yo quiero investigar, la población a la cual yo quiero dar la solución, o quiero decir, mire, ustedes tienen un problema que afecta a estas personas, quisiera dar una solución a ese problema porque afecta a otras personas. Entonces se deben de establecer la población, los elementos que son objeto de estudio, el espacio y el tiempo, en cuánto tiempo lo voy a establecer, si es de un año, de un mes, de una semana. Entonces acá nos muestran un ejemplo. ¿Cuáles son las causas de mortalidad infantil en los niños entre 0 y 1 año del municipio de Condoto? Uno dice, bueno, y yo, aunque sea sé dónde queda ese municipio, queda cerca a mí, ¿sí? Entonces, normalmente yo no puedo decir, aquí está planteada la pregunta, ¿sí? Entonces me dice, ¿qué, quiénes y dónde? ¿Sí? Entonces, a partir de la pregunta, se debe determinar cuáles son los objetivos de mi investigación, ¿sí? Se establece un marco teórico. Entonces, en este caso, mortalidad infantil. Tengo que empezar a buscar cuáles son los índices de mortalidad infantil y por qué hay una mortalidad infantil entre niños de 0 y 1 año. Entonces, ahí se caracteriza la población de estudio. ¿Quiénes van a ser? Los niños entre 0 y 1 año. Lo que les hablaba de delimitar, ¿sí? Delimitar las personas o el espacio que yo voy a investigar. No es lo mismo decir mortalidad infantil de los niños de 0 a 12, porque la cantidad de niños que hay, no solamente en este caso en Condoto, sino puede ser a nivel nacional, son muchos. Entonces, entre yo más delimite mi población de estudio y mi objeto de estudio, más fácil va a ser para mi proceso de investigación. Entonces, se determinan cuáles son los métodos, los instrumentos de investigación. Entonces, si voy a ir a un hospital, en este caso, si voy a ir a un hospital, si voy a ir a un centro de atención primaria y preguntar cuáles son las causas, preguntarle a un médico, hacerle una entrevista a un médico, si tengo conocimiento, por ejemplo, relacionándolo todo con esta pregunta, si tengo conocimiento de alguna mamita que su hijo hubiera muerto antes del año, qué pasó, ¿sí? Es determinar cuáles van a ser esas técnicas, esos instrumentos de investigación para poder llevar a cabo una adecuada pregunta de investigación. Entonces, hay que tener en cuenta que antes de establecer esa pregunta de investigación, es importante realizar lecturas sobre el tema, empaparme del tema antes de plantear mi pregunta de investigación, ¿sí? La idea es que a partir de esa lectura se puedan identificar cuáles son las ideas más importantes de esa situación, problema que yo considero un problema, entender cuál es el contexto y delimitar esa investigación. Si entre más lo delimite, ¿sí? Puede que en un principio hubiera sido la pregunta inicial, ¿cuáles son las causas de mortalidad infantil en los niños entre 0 y 12 años? Uy, no, pero eso es mucho, limitémoslo 0 a 5, no, sigue siendo mucho para mí, 0 a 1 año, y lo dejamos hasta ahí, ¿sí? Entonces la idea es que entre más se delimite la investigación, más fácil va a ser un proceso de investigación. Yo sé que muchas veces, y yo creo que le ha pasado a muchos investigadores famosos, a muchos científicos que quisieran coger el mundo a dos manos, pero entienden que el delimitar una investigación es más fácil que el tratar de abordar todo a la vez, ¿sí? Entonces, esto es importante cuando se haga la pregunta de investigación. ¿Listo? Cuando nosotros hablamos de objetivos y alcance de la investigación, es ¿qué es ese alcance? ¿Hasta dónde va a llegar mi investigación? Si va a ser netamente informativa o si va a dar una solución a ese problema o si yo voy a intervenir en ese proceso de investigación. Entonces, en ese proceso de objetivos y alcance de investigación, yo tengo que determinar un objetivo general y unos objetivos específicos.
Normalmente los objetivos específicos son aquellas pequeñas acciones que a mí me van a permitir llegar a mi objetivo general, que es mi gran macro del proceso de investigación. Entonces, ese objetivo general se construye en base a la pregunta de investigación. Debe iniciar siempre con un verbo en infinitivo, ¿sí? No quiero identificar o identifico, sino en infinitivo es identificar, exponer, delimitar, acusar, ¿sí? Entonces, esa es la pregunta. El objetivo general siempre debe ir en base a la pregunta y siempre debe empezar con un verbo. Entonces, en el cual se puede indicar el alcance y determinar cuáles son las variables que le van a permitir hacer la operación y brindar la respuesta de pregunta de esa investigación. Entonces, basados en la pregunta de la mortalidad infantil, el objetivo general es identificar las causas de mortalidad infantil en los niños entre 0 y 1 año del municipio de Condoto, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, la pregunta, ¿cuáles son las causas de mortalidad infantil en los niños entre 0 y 1 año del municipio de Condoto? Pues mi objetivo general va a ser identificar esas causas, ¿sí? Exponer esas causas. Entonces, lo primero que yo busco es identificar las causas de mortalidad infantil entre esos niños, ¿sí? La pregunta va muy relacionada con el objetivo general. Y cuando hablamos de objetivos específicos, pues lo que yo les decía son esas acciones que permiten cumplir con el objetivo general. Entonces, normalmente esos objetivos específicos siempre van a estar entre 3 o 4. Más de 3, 4 objetivos específicos ya es mucha tarea, muchas acciones por hacer. Entonces, normalmente esos objetivos siempre deben ser muy claros, que se puedan medir, que puedan estar orientados a que les genere ese conocimiento para poder plantear el problema y poder dar un resultado eficaz y eficiente a esa investigación que ustedes quieren desarrollar. Entonces, teniendo en cuenta, por ejemplo, el ejemplo de la mortalidad infantil, entonces, uno de los objetivos específicos es caracterizar las causas de mortalidad infantil en los niños entre 0 y 1 año, según informes médicos históricos registrados en el Ministerio de Salud. Entonces, es algo cuantificable, es algo fiable, es algo medible, en el que yo puedo decir, bueno, yo voy a caracterizar. Cuando hablamos de caracterizar es darle un sentido, decir, si yo puedo hablar de una caracterización, entonces yo puedo decir cuáles son esas causas reales. No es algo que yo me esté inventando, no es algo que yo esté diciendo acá, que esté salido de los cabellos, sino que estoy haciendo esa caracterización, es decir, esos atributos específicos de las causas de por qué la mortalidad infantil en los niños entre 0 y 1 año, teniendo en cuenta los datos del daño, teniendo en cuenta los datos del ministerio que me proporcionan, los datos que me proporciona el Ministerio de Salud. ¿Listo? ¿Hay alguna duda o pregunta hasta aquí? No, señora. Listo. Muchas gracias. En los niveles de investigación, pues obviamente cuando nosotros hablamos de los niveles, estamos hablando de qué tan profunda va a ser mi investigación, ¿sí? Entonces, entre más profunda sea mi investigación, va a ser más compleja la capacidad que yo tengo de análisis y de interpretar esos datos, ¿sí? Entonces, normalmente en la gráfica que ustedes ven en pantalla, se muestran todo lo que tiene que ver con las características de la investigación según ese nivel de profundidad. Entonces, normalmente se puede encontrar un nivel exploratorio, un nivel descriptivo, un nivel analítico, explicativo, interpretativo y argumentativo. La idea de todo proceso de investigación es que yo pueda llegar a un punto argumentativo. Y cuando yo hablo de un nivel de investigación argumentativo es que yo me pueda parar frente a una persona y decir, no, mire, es que lo que pasa es que las causas
de muerte de niños entre 0 y 1 año es por esto, esto, la alimentación, las malas prácticas de higiene, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo puedo argumentar es porque yo tengo unas bases sólidas de investigación que he llevado en todo el proceso en el que no solamente exploré cuáles fueron esas causas de mortalidad, sino que también las describí, las analicé según mi contexto social, según las personas que tengo a mi alrededor, las pude explicar, las pude interpretar y al final las pude argumentar, en el que yo puedo defender una posición teniendo en cuenta que esos niveles de investigación, yo pasé por cada uno de esos niveles y puedo decir, llegué a un punto argumentativo. Hay muchas investigaciones que se quedan en analítico o en explicativo, ¿sí? No llegan muchas veces a un punto interpretativo ni argumentativo. Entonces, ¿es válido? Sí, es válido. Pero lo que se busca en un espíritu de investigación es que se logre ese proceso argumentativo, que se llegue y que se logre llegar y alcanzar ese proceso argumentativo, en el que yo pueda defender con unas bases sólidas lo que pienso, lo que investigué, lo que descubrí, y esta es mi posición frente a mi pregunta. Y que cualquier persona que venga y te mueva la posición, tú puedas argumentar, no, es esto, y nadie me mueve de mi posición, porque yo hice un análisis exhaustivo de esa pregunta y llegué a estos resultados. ¿Listo? Entonces, normalmente en el nivel exploratorio, lo que se hace es observar, rastrear la pregunta de cierta manera que yo pueda decir, bueno, voy a empezar a sondear, voy a empezar a observar, a preguntar, a indagar y a comparar tal vez enfermedades, no sé, de niños de 0 a 1 año en Colombia y niños de 0 a 1 año en la India, ¿sí? ¿Cuáles son tal vez la comparación de muertes de los niños? ¿Cuáles son las enfermedades que priman en Colombia y cuáles son las enfermedades que priman en la India? ¿Sí? Puede ser que por aspecto social, político, cultural, ambiental, las causas sean diferentes, ¿sí? Cuando vamos a un nivel de investigación analítico, entonces lo que se busca es que se estudie de una manera muy detallada todos los hechos para poder analizarlos y establecer una nueva teoría. Yo no les voy a decir que uno en un proceso de investigación uno no va a ser el primero en decir que el agua moja, ¿sí? Porque hay muchos estudios, muchas teorías en las que dicen que sí, que el agua moja. Pero entonces lo que yo voy a tratar de hacer en un proceso analítico es eso, analizar esa información para poder tal vez establecer una nueva teoría de por qué los niños de 0 a 1 año mueren o hay una mortalidad infantil en niños de 0 a 1 año. ¿Sí? En el proceso interpretativo, entonces acá ya se van requiriendo de habilidades más sólidas en la que se pueda defender la experiencia para interpretar los hechos investigados frente a todo el proceso analítico y exploratorio que yo llevé a cabo, ¿sí? En la parte descriptiva, pues que a partir de la exploración, del análisis, de la interpretación, yo pueda decir que a partir de todo eso que hice anteriormente, yo puedo preguntar, indagar y seguir comparando otras situaciones que yo vea a mi alrededor que sé que estén relacionadas con mi proceso de investigación, ¿sí? Entonces, y ya en la parte obviamente de explicativo, argumentativo, ya es un nivel más amplio en el que yo puedo decir, pues necesito explicar cada variable que estudié, cada niño que estudié, cuáles fueron los métodos más rigurosos de análisis y que a partir de todos esos pasos anteriores yo pueda decir, mire, mi hipótesis argumenta, o sea, todos mis argumentos van a sustentar mi hipótesis porque tengo la capacidad de demostrar una nueva teoría de que tal vez en la teoría es que los niños de conducto no tienen agua potable. Sí, pero yo digo, no, no es el agua potable, es la cantidad tal vez de contaminación que hay alrededor porque, no sé, hay un pozo petrolero, sí, o sea, son nuevas teorías que a partir del tema argumentativo yo puedo plantear y puedo contrastar la hipótesis teniendo en cuenta una nueva teoría que pueda surgir del proceso de investigación. ¿Listo? Nosotros en el colegio, nosotros siempre nos enseñaron el método científico, ¿sí? ¿Cuál es el método de investigación? El método científico. Entonces era observar,
hipótesis, experimentar, una teoría y una conclusión. Entonces, normalmente cuando nosotros hablamos de métodos de investigación, estamos hablando de cuál es el camino para llegar a ese fin. En el caso de la investigación, ¿cuál es el camino para llegar a la respuesta de mi pregunta? Entonces, todos los métodos de investigación están relacionados con ese conjunto de procedimientos que van enfocados no solamente a la teoría, sino también a la práctica y que determinan cómo se va a realizar una investigación. En los métodos de investigación encontramos método científico, que era el que yo les decía, presenta un desarrollo lógico, donde hay una observación, resuelve una hipótesis, experimenta, contrasta las teorías que ya existen y se llega a una conclusión. En el método experimental, entonces normalmente lo que, como su misma palabra indica, experimento, hay unos experimentos en los que yo trato de controlar unas variables, unas características de lo que yo estoy estudiando y voy a comparar las variables del objeto de estudio. Entonces, yo ya tengo unas variables, tengo niños de 0 a 1 años, ya tengo unos atributos, son menores de edad, no se valen por sí mismos, tengo unas características específicas. Entonces, es lo que yo necesito, eh, controlar como esas variables para determinar cuál es el objeto de estudio en un método experimental. En un método teórico, pues obviamente eh, aquí va enfocado más en problemas científicos, que lo que van a hacer es, nos va a permitir interpretar los datos que son empíricos, es decir, que no tienen ningún tipo de formación, sino que son adquiridos a partir de la experiencia y se utiliza para la construcción de una teoría científica. ¿Sí? Un método estadístico, obviamente va enfocado en matemáticas, en estadística descriptiva básica, en el que yo realizo un análisis de datos, un proceso de una información y realizo una interpretación a partir de los datos, ¿sí? Y un método empírico, pues, es un tema de observar, de ver la realidad desde un componente cultural, sensorial, determinar cuál es la experiencia que como investigador rodeándome de mi realidad me va a permitir reconocer y recolectar los datos que yo necesito para validar mis métodos, el método empírico como tal. ¿Listo? Hay otros métodos de investigación, entonces en donde hay lo que tiene que ver con etnográfica, que es todo como el contexto, ¿sí? Ver cómo alrededor de mí se mueven las personas que van a ser parte de mi investigación, cómo es su estado natural frente a todo lo que tiene que ver con la sociología, con la antropología, con la psicología, todo lo que tenga que ver con ciencias humanas. Entonces, cómo se comportan tal vez los niños cuando, de condoto cuando están solos, como cuando están con sus mamás, cómo se comportan las mamás con los niños cuando está la familia o cuando están solos. Sí, son caracteres y fenómenos que van enfocados netamente en la persona, ¿sí? Método hermenéutico, entonces es algo también de carácter social que estudia nuestro comportamiento también, pero a partir de un análisis cualitativo, ¿sí? Se puede interpretar los datos a partir de un análisis cualitativo y las cualidades de cómo puedo interpretar yo el comportamiento humano a partir de una observación. El método fenomenológico, entonces habla de esa investigación cualitativa en el que estudia todos los fenómenos y describe e interpreta todas las experiencias de vida. El histórico, pues obviamente todos los acontecimientos que han sucedido a través de la historia. Y el método de investigación acción participante es obviamente un método de carácter social en el que el investigador va a desempeñar un rol activo, es decir, va a estar promoviendo que su investigación, como interviniendo en el grupo o comunidad de investigación y que esa intervención esté proyectada a contribuir a cambiar la realidad desde la participación activa, es decir, cómo yo como investigador puedo mover a esta comunidad, a este grupo, para poder facilitar mi proceso de investigación. ¿Listo? ¿Hay alguna duda o pregunta hasta aquí?
No, señora. Listo. ¿Ustedes qué entienden como hipótesis? ¿Qué es para ustedes una hipótesis? Eh, una hipótesis viene siendo como como, ¿cómo le dice? Como algo que pudo haber pasado, digámoslo así. Sí me hago entender. Algo que pudo haber pasado. Listo, es válido. Es válido. ¿Qué otra persona tiene? Karina. Yo. Ay, bueno, Al- Karina primero. Algo que no, como que no es probado, por decirlo así, al 100%. Ok, algo que no es probado. Ok. ¿Quién más? Creo que alguien más iba a hablar. Yo tengo, es como una idea o una posible respuesta a una pregunta que puedo tener, pero que no está 100% comprobado. Ok, listo. Cuando nosotros hablamos de hipótesis, lo paso aquí, 5, 25, estamos acá. Me pasé. Entonces, la hipótesis es una manera en la que se puede analizar a partir de una posible explicación. No estamos diciendo que la hipótesis es cierta, ¿sí? A partir de una posible explicación, la respuesta a un problema, ¿sí? Y que esa hipótesis debe probarse con los resultados de investigación. Entonces, normalmente, cuando nosotros hablamos de la hipótesis, estamos hablando de esa capacidad o esa forma de analizar de por qué yo estoy haciendo o por qué mis resultados de investigación están arrojando eso. Entonces, defender mi hipótesis, de porque yo digo, la hipótesis es cierta forma de análisis en la que a mí me va a permitir suponer o llevarme a una conjetura de un tema, de algo, sobre algo que se hace o que se quiere investigar o probar. Entonces, normalmente la hipótesis siempre se va a utilizar para, se va a utilizar siempre para el proceso de explicar un fenómeno o explicar un conjunto de fenómenos o para guiar una investigación. Entonces, normalmente la hipótesis siempre debe ser clara, debe ser precisa, debe ser comprobable o refutable, ¿sí? En la que si yo no lo puedo comprobar, si mi pregunta de investigación no la puedo comprobar, sino que la puedo refutar, entonces, eso va a estar enfocado en una hipótesis, ¿sí? ¿Cómo la puedo refutar? Pues que porque yo hice un proceso de experimentación, porque yo no hice una observación y yo puedo decir que eso no está así, no es como lo dicen o no es como yo lo pensaba, sino que a partir de ese proceso de investigación debe ser de una manera que sea relevante para el problema, para el fenómeno que se está investigando. O sea, lo que uno busca con su hipótesis es dar información nueva, es decir, algo nuevo que no se sabía, aportar algo a ese proceso de investigación. Entonces, no debe reflejar, por ejemplo, prejuicios propios o creencias personales, ¿sí? Entonces, normalmente las hipótesis siempre se utilizan en distintas áreas. Específicamente, siempre escucha hipótesis y uno lo relaciona con el método científico. Entonces, normalmente siempre hay un proceso de investigación en el que la hipótesis debe tener un carácter descriptivo y exploratorio y que deben tener, obviamente, que deben ser demostrables, ¿sí? Por ejemplo, en las causas, volvemos al ejemplo de las causas de la mortalidad infantil entre los niños de 0 y 1 años, de Condoto. Entonces dice, según esa pregunta podríamos establecer, por ejemplo, en el marco teórico los siguientes temas. Entonces, mortalidad por enfermedad, accidentalidad, violencia. Entonces, cada uno de los conceptos que se mencionan en mi proceso de investigación tienen como finalidad sustentar esa investigación, desde lo que ya existe
y desde lo que yo estoy investigando, el nuevo aporte que yo puedo hacer en el proceso de investigación. Entonces, obviamente, cuando se hace todo el fundamento teórico, es importante buscar fuentes de información confiables. Yo no puedo decir que toda la información la saqué de Wikipedia, ¿sí? Sino que tengo que recurrir a bases de información sólida, seria, ¿sí? Que tengan carácter científico, que tengan carácter investigativo, para reconocer, obviamente, que la hipótesis que yo quiero plantear va encaminada y que va enfocada en resolver la pregunta y no que estoy diciendo cualquier tipo de barbaridad o cualquier la primera cosa que se me ocurre. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros hablamos de fuentes de información, libros, revistas científicas, tesis que ya hayan investigado sobre el tema, documentos técnicos que estén especializados en el tema que yo estoy haciendo, o inclusive autores reconocidos del tema que yo estoy planteando. ¿Listo? En un proceso de técnicas de recolección de información, normalmente es ese conjunto de herramientas o de instrumentos que yo utilizo para recolectar la información de mi proceso investigativo. Entonces, normalmente seleccionar la técnica va a depender de cuál es el enfoque, si mi enfoque es mixto, si mi enfoque es cualitativo, si mi enfoque es cualitativo. Entonces, dependiendo de ese enfoque, debo determinar cuál es la mejor forma de analizar la investigación, cuál es la mejor forma de recolectar la información. Entonces, en las técnicas de recolección está la observación, cómo a partir de un proceso de información, de observación, que esto vendría siendo un enfoque cualitativo, que es solamente yo observo e interpreto, ¿sí? O si un cuestionario o una encuesta, entonces eso también es algo cualitativo. Yo hago unas preguntas, a partir de esas preguntas puede ser que yo saque algo cualitativo o cuantitativo, ¿sí? Cuestionarios o encuestas porque va enfocado con métodos estadísticos. Lo que les mencionaba al principio, un focus group. Reúno un grupo de personas, les planteo el tema, usted qué piensa, usted qué piensa, usted qué piensa, y a partir de eso reúno toda la información del focus group y llego a un nivel de interpretación, que sería un enfoque cualitativo. Formularios de contacto, fuentes abiertas, monitoreo en redes sociales, análisis del sitio web, historial de conversaciones, etcétera. ¿Sí? Entonces, estas son técnicas de recolección, obviamente, que se utilizan en un proceso de investigación y que son como las más reconocidas para yo decir, bueno, ¿cómo voy a obtener la información? Porque yo debo tener personas que a mí me permitan recolectar la información. Entonces, dependiendo del enfoque, yo selecciono cuáles son las técnicas de recolección más adecuadas para un enfoque cualitativo o para un enfoque cuantitativo o para un enfoque mixto. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Creo que no. Cuando en un proceso de investigación se habla del universo y de la muestra, estamos hablando de esa población o ese conjunto de elementos totales que van a cumplir con las características que yo necesito para mi proyecto de investigación. Entonces, recuerden que mi universo puede ser finito o infinito. Yo puedo decir, mi universo van a ser todos los niños de Colombia de 0 a 1 año, ¿sí? Pero mi muestra va a ser algo más pequeño, ¿sí? Entonces, cuando se habla de universo finito, estamos hablando de una población o de unos elementos que se pueden contar o medir. Entonces, la población de una ciudad, por ejemplo, ¿cuántos niños hay de 0 a 1 año en Condoto? ¿O cuántos niños hay de 0 a 1 año en la región pacífica, región andina? ¿Sí? Todos estos, el universo finito es algo que yo puedo contar y medir. Y el universo infinito, pues es ese conjunto de elementos que no se pueden contar o medir. Entonces, la cantidad de árboles que hay de la región, o sea, ustedes imaginan si yo quisiera investigar algo de árboles o algo de piedras o algo de arena, ¿cuánto me va a tomar o cuánto tiempo me va a tomar para definir
o contar o medir esos elementos que vayan a ser parte de mi investigación. Entonces, dependiendo, o sea, si mi universo es finito o infinito, normalmente la estadística descriptiva básica siempre ha ido desarrollando formas de poder cómo cuantificar y calcular esos universos que yo llevo a cabo, ¿sí? Entonces el universo puede ser una población o puede ser la cantidad de algo, puede ser finito o infinito. Pero cuando nosotros hablamos de la muestra, entonces estamos hablando de una parte pequeña de ese universo finito o infinito que yo escogí. Entonces, en el caso de la investigación, entonces, mi muestra estadística son los niños de 0 a 1 años de condoto, ¿sí? Y es esa parte de la población que yo utilizo para estudiar y que está determinado por elementos comunes. ¿Cuál es el elemento común en la pregunta que hemos venido tratando de ejemplo? Pues el elemento común son niños de 0 a 1 años, ¿sí? ¿Cuál es otro elemento común? Que hayan muerto o que haya una mortalidad infantil de 0 a 1 años, ¿sí? Que le permitan a la persona investigadora profundizar en ese proceso de investigación. Entonces, cuando yo selecciono la muestra, debo establecer unos parámetros, ¿sí? Que me permitan a mí como investigador delimitar la población, es decir, entre más pequeña sea la población objeto de estudio, pues mi necesidad de investigación pues va a ser, de pronto va a ser mucho más fácil mostrar esos procesos de investigación, dependiendo de mi pregunta. Si yo para mi pregunta no me son suficientes solamente 10 niños, pues yo tengo que ampliar más el proceso de la población, ¿sí? Entonces, la muestra estadística normalmente se calcula con fórmulas estadísticas, que es estadística básica descriptiva, que me va a permitir a mí profundizar en donde puedo observar ese cálculo de la muestra. ¿Listo? Entonces, a partir de una población tan grande como son todos los niños de Colombia de 0 a 1 año, mi muestra va a ser los niños de 0 a 1 año, pero no de Colombia, sino de Condoto. ¿Listo? Entonces, después de esta muestra estadística, pues yo tengo que llegar a unas conclusiones. Como investigador, yo tengo que decir, bueno, ¿cuáles van a ser esas conclusiones que yo voy a dar, que yo voy a explicar y exponer después de todo el proceso de investigación? Entonces, normalmente aquí se tiene que interpretar, se tiene que comparar y analizar todos los datos que se obtienen del proceso de investigación. Entonces, ese análisis está determinado por los objetivos que ustedes se plantean en la investigación. ¿Cuáles son mis objetivos y cuáles fueron mis resultados dependiendo? O sea, cada objetivo debe llevar una conclusión, ¿sí? Cada objetivo, o por decirlo así, cada conclusión que yo dé debe estar dando respuesta a mi objetivo general y a mis 3 o 4 objetivos específicos que yo planteé desde un principio, ¿sí? Entonces, esas conclusiones siempre deben tener una reflexión en donde a mí me digan, bueno, mire, yo refuto esta parte del proyecto o yo contribuyo a esta parte del proyecto o realmente yo no generé ningún nuevo conocimiento, yo no descubrí que el agua mojaba, sino que eso ya lo habían dicho otras personas y yo lo único que comprobé es que sí, que el agua moja. Pero entonces la idea es que en el proceso de conclusión se lleve a cabo esos nuevos conocimientos para que otras personas lo puedan estudiar más a fondo o para que tengan como un punto de partida en donde digan, ah, no, miren, pero es que Wilber ya investigó de esto, Lina ya investigó de esto, Diana ya investigó de esto, entonces podemos tomar esto como punto de partida para empezar nuestro proyecto de investigación, ¿sí? Normalmente las conclusiones siempre están enfocadas a contribuir a nuevos conocimientos en el campo que yo me estoy desempeñando. ¿Listo? Les hablaba ahorita de las fuentes de información. Las fuentes de información son aquellos documentos, ya sean físicos, ya sean documentos en línea, pero que sean confiables y que contengan conocimientos que a mí me sirvan para desarrollar el proceso de investigación. Entonces yo no voy a poner una página, el rincón del vago. Yo no voy a utilizar páginas que no son avaladas
o que no están reconocidas tanto nacional como internacionalmente para hacer consultas de procesos de investigación. Entonces, en fuentes siempre voy a encontrar fuentes primarias y fuentes secundarias. Entonces, normalmente las fuentes primarias son aquellos documentos que no han sido editados, que no han sido reinterpretados o reestructurados por otros investigadores. Entonces, normalmente que son productos fieles de investigadores que se han tomado la tarea de hacer ese proceso de investigación de una manera muy ardua y que lo publican en revistas indexadas o que lo publican a través de una entrevista, ¿sí? Una entrevista oral o de pinturas o de archivos multimedia que yo encuentro en internet o de grabaciones y que obviamente cuando hablamos de fuentes primarias, la principal característica es que deben ser originales, ¿sí? Que tal persona lo dijo, no lo han modificado, sino que está la fuente primaria de donde yo puedo revisar esa información de la investigación que yo estoy llevando a cabo. Y las fuentes secundarias, pues son obviamente textos que se basan en esas fuentes primarias y que han sido analizados, que han sido cambiados por otros investigadores y que obviamente pueden llamar y citar a los primeros investigadores de esas fuentes primarias. Entonces, en estas fuentes secundarias encontramos todo lo que tiene que ver con críticas literarias, resúmenes, revistas con citaciones de otros textos, es decir, que citen a los autores originales, las bibliografías, etc. ¿Listo? Normalmente en la búsqueda de información, uno muchas veces, y creo que nos ha pasado, no solamente en temas como tan serios como es un proceso de investigación, sino también con noticias del común que vemos. Cualquier tipo de noticia que nosotros vemos, no vemos si es una fuente primaria, si es una fuente secundaria, si es una fuente real o no. Entonces, en esa búsqueda de información, lo que estamos tratando de hacer es seleccionar la información para definir esos criterios de búsqueda y para saber buscar de una manera delimitada, de una manera certera, de una manera fiable, cuál es normalmente la información que sí me sirve para el proyecto de investigación. Entonces, normalmente ustedes tienen acceso a una biblioteca virtual del SENA. Hay bibliotecas virtuales, hay bibliotecas en línea, hay documentos, libros en línea que ustedes pueden consultar para obtener ese material bibliográfico. Tiene que ver con revistas, libros, videos, narraciones, entrevistas y que se encuentran en colecciones físicas en las bibliotecas del sistema bibliotecario del SENA. No solamente el SENA, cualquier tipo de biblioteca a la que ustedes vayan y tomen libros y busquen información, esos son búsqueda de información y fuentes de información. ¿Listo? Entonces, en la parte obviamente final de la investigación tiene que ir un informe de investigación. Entonces, ese informe de investigación nos tiene que decir cuál fue el resultado final de mi proyecto de investigación. ¿Qué es lo que tiene mi proyecto de investigación? Entonces, mi proyecto está basado en un título, en un resumen, en una introducción, en un marco teórico o estado del arte, en cómo voy a justificar esa investigación, en cuáles fueron mis objetivos, cuál fue mi pregunta, qué metodología utilicé, cuáles resultados obtuve a partir del uso de esa metodología, qué discusiones se dieron, cuáles conclusiones y cuáles referencias bibliográficas. Entonces, cuando se hace este informe, que es como un resumen de todo mi proceso de investigación, y uno muchas veces dice, no, pero ¿cómo voy a plantear un proceso de investigación de 2 años, tal vez, en, no sé, 20, 30, 40, 50 hojas? Es complejo hacer un informe de investigación así, pero cuando normalmente los informes lo que buscan es que el investigador no solamente desarrolle ese campo investigativo, sino que también desarrolle la capacidad de poder sintetizar todo lo que se investigó en algo tan sencillo como lo es un informe, ¿sí? Entonces, lo que se busca en el informe de investigación es dar un resumen de todo el proceso que yo hice sin extenderme, pero de una manera clara, concreta y concisa. ¿Listo?
Obviamente, ahí ustedes en su material de formación pueden encontrar eh, información. Permítanme a ver si yo lo entrar que sea acá. Ahí lo encuentro ahora. Aquí un poco. Aquí, creo que acá, sí. Entonces, ustedes pueden encontrar acá todo este material de formación en el que ustedes pueden entrar a revisar todos los enlaces que ustedes tienen ahí, el informe de investigación, todo lo que ustedes puedan utilizar de la información que tienen en el SENA, no solamente lo del SENA, sino también lo que ustedes pueden investigar otra, desde otra perspectiva, ¿sí? Entonces, este abordaje de información que es tan amplia, que es tan grande, porque obviamente un proceso de investigación no se puede llevar como tan a la carrera, ¿sí? Pero pues el tiempo nos apremia a nosotros. Entonces, tenemos que ver cuál es la actividad para este resultado de aprendizaje. Entonces, normalmente lo primero que se tiene que hacer es lo que se busca hacer es orientar la investigación formativa según los referentes técnicos, pero la idea es que a partir de un análisis de un contexto productivo, ustedes puedan hacer como el proceso de cuáles son las necesidades que yo veo desde mi campo de conocimiento, es decir, desde el desarrollo publicitario, cuáles son las necesidades que yo puedo ver, que puedo dar una posible solución a ese problema o a esa necesidad que yo veo. Entonces, voy a compartirles aquí lo de la actividad del mapa mental. Entonces, la actividad consiste en lo siguiente. A partir de todo esto que nosotros acabamos de ver, entonces ustedes tienen una actividad que es elaborar un mapa mental sobre las características y necesidades del contexto social o productivo de su área de formación, que en este caso es desarrollo publicitario, en el cual ustedes deben reconocer todos los aspectos socioeconómicos, tecnológicos, políticos y culturales. Entonces, en ese mapa mental deben incluir esas características y necesidades del contexto de diseño publicitario en el que ustedes reconozcan aspectos socioeconómicos, tecnológicos, políticos y culturales. ¿Listo? Entonces, normalmente un mapa mental, ustedes lo están viendo en pantalla. Un mapa mental no es lo mismo que un mapa conceptual, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de mapa mental, estamos hablando de que ese mapa mental tiene que ir acompañado de unos gráficos, tiene que ir acompañado de gráficos o de iconos o de dibujitos que a mí me permitan identificar con lo que estoy planteando, ¿sí? Entonces, un mapa mental normalmente es una representación visual de ideas que yo tengo de algo, ¿sí? Entonces, de conceptos o de relaciones entre las ideas, los conceptos que yo puedo relacionar y normalmente se utilizan para organizar de una manera estructurada la información de una manera más creativa. Nosotros venimos como acostumbrados a hacer mapas conceptuales, a hacer cuadros sinópticos, ¿sí? Y a partir de la aparición de mapas mentales, pues lo que se busca es que se pueda desarrollar como tal una conexión visual, ¿sí? Que la información que yo estoy suministrando se pueda organizar de una manera visual con el objetivo de facilitar el aprendizaje, de facilitar también muchas veces los mapas mentales los utilizan en organizaciones para la toma de decisiones. Entonces, normalmente, cuando nosotros hablamos de mapa mental, es ese diagrama que a mí me permite representar conceptos, representar ideas que se asocien a un tema en particular, ¿sí? Entonces, ese mapa mental, normalmente los mapas mentales comienzan con una idea central, algo en el centro y de ese centro se desprenden otras ideas o nodos, ¿sí? Entonces, normalmente esas ideas o nodos deben ir ramificadas, como si fuera un árbol, ¿sí? A partir de una idea principal se despliegan otras ideas y se expanden
como hacia afuera, con líneas o con ramas en la que pueda identificar cómo se relacionan los conceptos entre sí, ¿sí? Entonces se pueden incluir todo lo que sean palabras, imágenes, colores, símbolos, y que para ustedes sea más fácil de recordar. Entonces, normalmente los mapas mentales se utilizan para resumir la información, para planificar proyectos y establecer ciertos objetivos, para métodos de estudio también, para generar ideas y brainstorming, que son lluvia de ideas, y organizar tareas y recordatorios. Entonces, la idea de los mapas mentales es visualizar de una manera más atractiva las ideas que yo tengo frente a un tema. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son las características? El color. ¿Sí? Los mapas mentales se crean con colores. Normalmente siempre se utilizan los mismos colores en las ramas. Si ustedes ven aquí, está lo naranja y las ramas que se desprenden son naranja, lo azul, lo rojo, amarillo. Entonces, las características principales son los colores. Entonces, se necesita como utilizar unos colores adecuados para identificar cada ramificación del mapa mental. Iconos y símbolos, lo que les decía, como imágenes, como símbolos, como gráficos que nos ayuden a comprender lo que yo estoy plasmando y la información que estoy plasmando en ese mapa. Los conectores, entonces, pueden ser líneas o pueden ser ramas que vayan enfocados y que conecten las ideas o los temas que yo estoy planteando. Normalmente, en los mapas mentales, el grosor de la línea expresa como entre más gruesa la línea, expresa que hay una conexión muy, muy profunda con una idea o con otra, ¿sí? Notas. Entonces, los mapas mentales normalmente son complicados de entender para las personas que obviamente no han hecho mapas mentales. Se pueden añadir notas, sí, pero no es el libro completo de la investigación que yo hice, del concepto que yo hice, sino pequeñas notas sintetizadas, resumidas. E imágenes, obviamente, para que se vea más atractivo, que sea llamativo a la vista. ¿Listo? Entonces, aquí ustedes ven un ejemplo de un mapa mental. ¿Cuál es la idea principal? La casa. Entonces, ¿qué se desprende de esa idea principal de la casa? Entonces, como que se desprende todas las partes de la casa. Entonces, la habitación, el salón, entonces la habitación tenemos la cama, el armario, la lámpara, el escritorio. En el cuarto de baño está el lavabo, el váter, la ducha, la bañera. En la cocina, entonces aquí es como, ¿qué es lo que, mi idea principal? La casa. ¿Qué es lo que hay en la casa? Pues distintos espacios. Y en esos distintos espacios que hay, distintos elementos, ¿sí? Entonces en el salón o en la sala, el sofá, el sillón, la mesa, las sillas, en la cocina, la nevera, el lavaplatos, la estufa, etcétera, ¿sí? Por acá creo que les puse otro mapa mental enfocado al tema de la concentración en la era de la distracción. Sí, que hoy por hoy está tanto el tema de la procrastinación, ¿sí? Entonces, a partir del tema de concentrarse en la era de la distracción, entonces, mi ramificación rojo que dice crear rituales de hábitos. Entonces, mañanas, una ducha, un desayuno saludable, pasear, y antes de dormir, leer un libro, limpiar mi cara, más lo que está de hoy en moda, que es el skincare. Entonces, otra ramificación, gestiona tu email, tiempos de desconexión, revisa los correos necesarios, desactiva las alarmas de email. Otro tiempo, tómate un tiempo para reflexionar. Entonces, si ustedes se dan cuenta, son ramificaciones que me ayudan a entender la idea principal de un tema específico. Entonces, obviamente, en la actividad ustedes tienen que hacer todo el proceso de determinar. ¿Dónde se cerró la página? No encuentro. Acá. En el proceso de que ustedes tienen que hacer, entonces, obviamente, es un mapa mental. Bueno, lo devuelvo acá para que lo tengan. Deben elaborar un mapa mental sobre las características y necesidades de su contexto donde están ahorita.
que es diseño publicitario. Entonces deben elaborar un mapa mental sobre las características y necesidades de ese contexto de diseño publicitario, teniendo en cuenta y reconociendo aspectos socioeconómicos, tecnológicos, políticos y culturales. Voy a hablar sin saber, ¿sí? Por ejemplo, socioeconómicos o tecnológicos, que hoy en día es mucho más fácil hacer un video con un simple celular. Políticos, que no invierten tanta plata en publicidad o empresas publicitarias. Culturales, la gente se motiva más viendo un video, ¿sí? Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es elaborar un mapa mental sobre las características y las necesidades de su conocimiento, de su campo de conocimiento, que es el desarrollo publicitario, reconociendo estos aspectos socioeconómicos, tecnológicos, políticos y culturales. Entonces, cuando nosotros hablamos de aspectos socioeconómicos, estamos hablando de aquellos aspectos que van relacionados con lo social y lo económico. Entonces, lo social, estamos hablando de qué tanto el diseño publicitario está relacionado con la sociedad, con la comunidad, con colectivos de individuos que viven en un mismo territorio, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de lo social, entonces, ¿qué estoy aportando yo o qué está aportando mi campo de conocimiento, que es el desarrollo publicitario, a una sociedad? ¿Sí? Y cuando hablamos de la parte económica, pues obviamente tiene que ver con la parte del dinero, entonces la administración de esos bienes, si son escasos o no, eh, para satisfacer las necesidades de un ser humano. Entonces, esos aspectos socioeconómicos son factores que influyen en la vida de las personas y en la vida de las comunidades, ¿sí? No solamente lo que hablábamos ahorita, no es un bien personal, sino un bien común o un bien colectivo. Entonces, definir la interacción y las condiciones sociales y económicas que yo debo tener en cuenta frente a mi campo de conocimiento, que es el desarrollo publicitario. Entonces, nivel de ingresos, la cantidad de dinero que ganan las personas, no solamente las personas sin hogares, cuáles son las personas que son madres de familia, cuántos hogares están compuestos por solamente mamá e hijos o papá e hijos, ¿sí? La educación, si tienen acceso a educación, si tienen nivel de escolaridad, la ocupación y el empleo, qué tipo de trabajo tienen, qué tipo de estabilidad laboral, el tema de la vivienda, de condiciones de vida, de calidad de vida, de salud, de la estructura familiar, de cómo está compuesta la familia, si tienen acceso a servicios básicos como la luz, el gas, internet, ¿sí? Entonces, todo lo que tiene que ver con socioeconómico va enfocado a la comunidad, va enfocado a la sociedad. Cómo a partir de una participación yo puedo revisar si esos aspectos socioeconómicos priman o no en una sociedad, teniendo en cuenta mi tema o mi campo de conocimiento, que es el diseño publicitario. Cuando nosotros hablamos de aspectos tecnológicos, pues estamos hablando ya como de todo lo que tiene que ver con no solamente los avances de la tecnología, sino también todo lo que tiene que ver con la capacidad del ser humano de inventar nuevos métodos y procesos para esa producción de bienes y servicios, ¿sí? Entonces, ¿cómo desde mi campo, cómo afecta el aspecto tecnológico a contribuir a una necesidad desde el desarrollo publicitario? Entonces, esos desarrollos tecnológicos o esos aspectos tecnológicos se refieren a esos elementos y esos factores que están relacionados con el desarrollo, con el uso y con la aplicación de la tecnología en diferentes ámbitos de la sociedad.
Entonces, ¿cómo está la infraestructura tecnológica? Si en una parte de diseño publicitario se cuenta con hardware, con software, con redes, con sistemas de comunicación, si hay innovación, si hay desarrollo tecnológico, si hay creación y mejora de productos y de procesos y servicios, si están en la era de la digitalización, de la transformación digital, que todo el uso de las tecnologías digitales para muchas veces cambiar modelos de negocios y procesos de negocio. Si dentro de ese proceso tecnológico o aspecto tecnológico prima el tema de la ciberseguridad. Entonces, ¿cómo puedo proteger mis datos de diseño publicitario teniendo en cuenta que mis datos están en la nube, teniendo en cuenta que mis datos están en la red? O sea, ¿qué medidas tengo para proteger la información y los sistemas y ataques y vulnerabilidad que hoy en día pues esos ataques cibernéticos se ven con más frecuencia? Cómo la IA, que es la inteligencia artificial, eh, me permite a mí y me beneficia usar algoritmos y máquinas para tomar decisiones y realizar tareas, ¿sí? Cómo el Internet de las cosas me permite la conexión de los dispositivos, los objetos cotidianos a Internet. Yo puedo conectar mi celular al televisor, cómo puedo conectar mi celular por medio de Bluetooth a una barra de sonido, ¿sí? Todo esto es lo que tenga que ver con, obviamente también en la parte tecnológica, el impacto ambiental de la tecnología, cómo uso esos recursos, cómo se generan esos residuos y cómo emito yo los residuos que tal vez me deja el proceso de un aspecto tecnológico, ¿sí? Cómo tal vez el uso de la tecnología también puede afectar desde un diseño publicitario a la ética y a la responsabilidad en el uso de esa tecnología, qué es lo que yo debo de tener en cuenta como moralmente bueno o bien visto, si está de una manera legal, si estoy desarrollando a partir del uso de tecnologías y tengo una responsabilidad ética y moral a partir del uso de tecnologías, o que si hay una brecha digital en distintas regiones, en distintas, sí, como hay a pesar de que la tecnología ha logrado un auge grandísimo, pero observar cómo hay una brecha digital todavía en alfabetización tecnológica, cómo hay muchos colectivos y comunidades que no han podido acceder aún al tema de habilidades para usar tecnologías, ¿sí? Entonces, estos aspectos tecnológicos influyen en cómo vivimos, en cómo trabajamos y cómo nos relacionamos con esa misma tecnología, ¿sí? Con el uso de las tecnologías. Cuando hablamos de aspectos políticos, pues obviamente es todo aquello que se deriva del tema político de un país, ¿sí? Como desde aspectos políticos tan básicos como son políticas de economía naranja, políticas de cultura y recreación, políticas para establecer lo que tienen que ver con esos elementos, esos factores que influyen en el gobierno en la toma de decisiones, en el poder de una sociedad, en cómo la política ha apoyado las empresas de desarrollo publicitario, ¿sí? En cómo hay democracia en un país, en cómo hay ideologías políticas, en cómo los partidos políticos, las elecciones, las votaciones, cómo a partir de un sistema político yo puedo establecer y relacionar cómo afectaría un aspecto político a esa necesidad que yo me pueda plantear de un proyecto. ¿Sí? Cómo la corrupción, cómo los derechos humanos hacen parte de estos tipos de aspectos, como las relaciones internacionales entre mi país y otro tipo de país afecta o beneficia el desarrollo publicitario que tengo en mi país. Y el aspecto cultural, pues cómo esos aspectos que intervienen en cómo yo interacciono con otra cultura, con otros países, en el que obviamente el lenguaje, los hábitos, los valores forman parte de una cultura que para mí y para Colombia tal vez es tal vez terrible decir que una persona
muy mayor, un hombre muy mayor se casa con una niña y como esto es tan normalizado en un país de Oriente, ¿sí? Entonces es identificar cómo desde su campo de conocimiento, que es el diseño publicitario, cómo pueden ustedes determinar una necesidad analizando cada uno de estos aspectos y que tengan en cuenta todo el tema de análisis, obviamente de todo lo que tiene que ver con el proceso del análisis y de ese mapa mental que ustedes van a plasmar teniendo en cuenta esas características y esas necesidades del diseño publicitario, reconociendo los aspectos que les acabo de mencionar, socioeconómicos, tecnológicos, políticos y culturales, llevándolo todo hacia hacia su nivel o campo de conocimiento que es el desarrollo publicitario. No sé si tengan alguna duda hasta aquí. Me quedé con dos personas. Karina y Jenny, ¿tienen alguna duda hasta aquí? No, profe, todo claro hasta el momento. Listo. Esto es un tema, es que investigación es un tema de hablar, de hablar, de hablar, ¿sí? Entonces, obviamente, la primera actividad es esa, el mapa mental, pero la segunda es que ustedes tienen que entrar a formar o a presentar una propuesta de investigación, ¿sí? Obviamente en las otras sesiones vamos a abordar cómo ustedes pueden ir pensando a partir de este mapa mental que ustedes van a mirar lo de las necesidades, cuáles son las necesidades que están desde su campo publicitario, pues pueden ir revisando cómo, qué es lo que pueden analizar para asimismo plantear su proyecto. ¿Listo? Entonces esta era la sesión del día de hoy. Cualquier duda que ustedes tengan, se pueden comunicar. Obviamente la profe Natalia me hará llegar las dudas que ustedes tengan como tal. ¿Listo? Entonces, Karina, te agradezco Vale, por profe. quedarte conectada hasta el final. ¿Listo? Sí, señora. Profe, una pregunta. ¿El mapa mental lo debemos entregar a su merced o solamente lo hacemos y ya? Sí, lo deben entregar. O sea, lo que yo te digo, yo como no tengo acceso ahorita a la plataforma, yo no sé cómo les aparezca a ustedes en la plataforma la actividad. No sé si tú tengas forma de mostrarme la plataforma. A ver, deja. ¿Sí lo puedes presentar? Pues estoy aquí tratando de que cargue Sajona, que es un poco lentito. Un poquito nomás. Pero ya es que como estamos en un proceso de migración, pues ha sido difícil y ha sido un proceso de migrar y pues obviamente en un cambio de plataforma que pues, se busca como el bienestar de todos, ¿no? De que sea una plataforma más amigable para todos. Sí, señora. Eh, la verdad es que no sé cómo se llamará Búscalo como mapa mental. yo no sé si puedo compartir. Sí, creo que sí. ¿Puedo dejar de compartir yo? Ahí, pues yo ya le di compartir. Ya estoy viendo tu pantalla. Ok, Entonces, si quieres, dale control F. control F. Ah, ok. Y ahí Mapa mental. buscas mapa mental. Ujú. No, no aparece. No aparece nada. No, no, señora. Oh, por Dios. Espérame a ver. No, me Es aparece la 0 fase, de esta es 0. la guía de aprendizaje 2, ¿cierto? Si Sí, quieres, señora. despliega uno por uno y buscamos a ver si de pronto están ahí. Foro, infografía, no. El otro. Dale el otro. Plan de... No, Campaña, no. no, DOFA, no. Modelo tampoco. Canvas. Modelo Lo financiero financiero tampoco. tampoco. Video No, pues presentación. elaboración de un folleto.
No, No. no parece. ¿Quién Y en sabe? aprendizaje, y ustedes están en fase 2. Sí, sí, señora. Pero Listo, pues mm, hagamos una cosa, Karina. Yo, y si revisas fase 1, de pronto como por, no, pero ustedes si ya cerraron fase 1 no debería estar ahí. Inicial, fase 2, fase 1, actividad de proyecto. no, en esto no aparece nada porque esta fase la cerramos con la anterior plataforma Ok, y pues yo creo, ¿no? Esperar a ver. no, sí es muy Mapa raro. No, conceptual, no. Informe de productos, taller de reflexión, ejemplo, no. Mapa mental, no. Documento colaborativo, no. Tampoco. no, hagamos una cosa, pues obviamente ustedes lo van desarrollando. Yo Sí, me señora. averiguo mañana con Natalia eh, en dónde se encuentra esa actividad, ¿sí? Pues no tengo el acceso al curso, entonces no puedo entrar a revisar en dónde se encuentra. Creería yo que como se supone que es 25, dice evidencia K4, o sea, es como si fuera de la etapa 4. Pero entonces, no, déjenme yo, mañana hablo con Natalia y le pregunto bien y les trato como de pasar la información o que Natalia les suministre a usted la información, porque lo que yo veo, pues K4 significa que es como si fuera la fase 4, pero no estoy segura. Si acaso sí, tú puedes revisarte la fase 4, mirar si de pronto está ahí. Y si no, Pues pues entonces más bien, listo, sí, señora. Es mejor porque, bueno, esta mañana me aparecía fase 1 hasta la fase 4 y ahorita solo aparece fase 1 y fase 2 sí. y no aparecen más fases. Entonces creo que pasó algo ahí. Listo, entonces yo mañana le averiguo a Natalia. Espérame, Karina, voy a dar por finalizada la grabación. Ah, ok. Sí, señora. Listo.